Hola, bienvenido. Aquí estamos con otro mini clip. Esta vez vamos a trabajar del eje de probabilidad y estadística, el tema de las frecuencias, en la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, entre otras cosas. Para eso vamos a comenzar usando esta tablita para completar nuestro ejemplo y así poder entender cada una de las frecuencias que te invito a conocer hoy. A ver, supongamos que vamos a un parque y le preguntamos a algunas personas qué cantidad de hermanos tiene. En la FA se refiere a la frecuencia absoluta. Esa F minúscula. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? La cantidad exacta de personas, en este caso, que nos va a contestar que tiene 0 hermanos. Supongamos que 6 personas nos dijeron que tenían 0 hermanos. Después, 5 personas tenían un hermano, otras 5 personas tenían 2 hermanos y solamente 4 personas tenían 3 hermanos. La frecuencia absoluta tiene que ver con el total exacta de personas que nos contestaron la encuesta en que tenían 0 hermanos, son 6, un hermano 5, 2 hermanos 5 y 3 hermanos 4. Si yo sumo las frecuencias absolutas, me va a dar el total de personas que entrevisté. Si sumamos, 4 más 5 son 9, 9 más 5 son 14, más 6, 20. O sea que N es el total de personas. Son 20 personas las que entrevistamos. Ya. Esta F mayúscula A que aparece ahí es la frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada nos indica la cantidad de personas que van a ir teniendo, por ejemplo, 0 hermanos, 0 o 1 hermano, 0, 1 o 2 hermanos o hasta 2 hermanos, etc. ¿Y cómo la vamos completando? Miren, vamos a ir sumando fácilmente esto. La frecuencia acumulada significa que hay 6 personas que tienen 0 hermanos. Después decimos 6 más 5, 11. Hay 11 personas de las encuestadas que tienen o 0 o un hermano. 11 más 5, 16. 16 significa que hay 16 personas de las encuestadas que tienen o 2 o 1 o 0 hermanos. Y 16 más 4 es 20. O sea que 20 personas de las encuestadas tienen 3, 2, 1 o 0 hermanos. ¿Estamos claros? Luego aparece la FR. FR es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es bien interesante porque nos va a arrojar otra cosa que aquí vamos a hacer una flechita para trabajar con ella. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa quiere decir, o cómo se calcula. Tú la sacas haciendo la frecuencia absoluta dividida n, que es el total de datos. En el fondo, lo que te entrega la frecuencia relativa es la probabilidad. Por eso hice esta flechita. Uno con la frecuencia relativa calcula la probabilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, la frecuencia relativa de 0 hermanos, como la frecuencia absoluta 6, son 6 de un total de 20. Si ese valor lo puedo trabajar como fracción, lo puedo trabajar como porcentaje o como decimal. En el caso de un hermano son 5 de 20. Y en el caso de 2 hermanos son 5 de 20 también. Y en el caso de tener 3 hermanos son 4 de 20. 4 personas de un total de 20 tenían 3 hermanos. O podríamos decir, ¿cuál es la probabilidad en esta encuesta que yo realicé? ¿Cuál es la probabilidad en toda esta encuesta de que yo seleccione a una persona al azar y que tenga 3 hermanos? Es 4 de 20. Eso es lo que quiere decir la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada establece en el fondo lo mismo, pero con los datos de la frecuencia acumulada. Es decir, vamos a tener 6 sobre 20, 11 sobre 20, 16 sobre 20 y 20 sobre 20. Siempre este último valor es igual a 1. Siempre. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿Qué significa, por ejemplo, ese 11 de 20? Ese 11 de 20 nos indica que hay 11 personas de un total de 20 que tienen
0 o un hermano de los entrevistados. Entonces, vamos cerrando la idea. La frecuencia absoluta nos indica la cantidad exacta de personas, en este caso, que tenían 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos o 3 hermanos. La frecuencia acumulada, en el caso, por ejemplo, de ese 16 que tenemos ahí, significaba que hay 16 personas que tienen 0, 1 o 2 hermanos. La frecuencia relativa es lo mismo que calcular la probabilidad, porque habla de la frecuencia absoluta dividida en el total. Por ejemplo, este 5 sobre 20 que tenemos ahí significaba que tengo la probabilidad de sacar una persona que tenga 2 hermanos es 5 sobre 20. Y la frecuencia relativa acumulada, establecemos la relación entre la frecuencia acumulada dividido el total de datos. Y siempre el último dato de la frecuencia relativa acumulada es igual a 1. Espero haberte ayudado con este mini